Este video corresponde a la solución del ejemplo número 5 del capítulo de geometría del curso de razonamiento lógico matemático. El ejemplo es el siguiente. Básicamente tenemos una figura o un gráfico que nos muestra un triángulo dentro de otro. ¿Ok? Un triángulo morado, por decirlo así, y encima un triángulo pues, que está relleno de blanco. ¿Ok? Podemos tal vez percibirlo de esa forma. Entonces dice que, bueno, el enunciado nos dice que en la figura hay dos triángulos equiláteros, ¿ok? Uno dentro de otro, de modo que la medida del área del más pequeño es un cuarto de la medida del área del grande. Entonces las preguntas que nos dicen es cuál es el área de la región azul que está entre los dos triángulos. Entonces este problema pues es un poquito, tal vez uno pensaría de un principio que no tiene suficientes datos, pero vamos a ver cómo se resuelve. Ok, entonces el triángulo grande digamos que es todo. Ok, es todo. Y el triángulo pequeño, pues es este que está por acá. Ok, entonces lo que al final de cuentas yo quiero averiguar es esta área que está entre los dos triángulos, que es el área que está en azul. Ok, teniendo eso claro, vamos a ver cómo podemos resolver este problema. Acá el dato más, bueno, hay dos datos muy importantes. El primero es que los dos triángulos son equiláteros. Y el segundo es que el más pequeño es un cuarto de la medida del área del más grande. Que el área del más pequeño es un cuarto de la medida del área del más grande. Entonces con esos dos datos vamos a ver qué hipótesis, bueno, con las dos hipótesis podemos ver qué podemos concluir. Entonces, por ejemplo, eh, algo que es muy importante es tener claro, ¿verdad? Si estamos hablando de las áreas de triángulos equiláteros. Entonces, para recordar, el área de un triángulo equilátero, ¿verdad? Estaba dada por la fórmula de el lado al cuadrado por raíz de 3 dividido entre 4. Es decir, el área del triángulo nada más de un triángulo equilátero. Para calcularla nada más necesitamos la medida del lado. Ahora muy bien, si nosotros por ejemplo, a este triángulo grande, digamos al área, le vamos a poner área sub g del triángulo grande, ¿ok? Y al área del triángulo pequeño le vamos a poner área sub p de pequeño, ¿ok? Nada más para ver. Entonces si hablamos de a sub g es el área del triángulo grande. Si hablamos de a sub p estamos hablando del área del triángulo pequeño. Entonces lo que nos dice por acá el enunciado es que el área del más pequeño, es decir, a sub p, es que es un cuarto de la medida del área grande, del triángulo del área grande, que sería ¿quién? A sub g. A sub g, ¿okay? Un cuarto, es decir, una cuarta parte del triángulo grande. Entonces ahí es donde podemos empezar a resolver este problema teniendo claro esa proporción. Entonces, bueno, una forma de resolver el problema, ¿verdad? Hay distintas formas, ¿verdad? Que lo podríamos abordar, pero yo creo que la más apropiada es la siguiente. Dada esta igualdad, lo voy a trabajar por acá, dada esta igualdad, podemos hacer, bueno, sabemos que es una ecuación lineal, podemos escribir esto como 4 por a sub p igual a sub g, ¿okay? Que simplemente lo que hice fue pasar el 4 a multiplicar al otro lado de la igualdad. Una vez hecho esto, nosotros ya sabemos que el área de sub p y el área de sub g son áreas de triángulos equiláteros. ¿Ok? Entonces, sabemos la fórmula de los triángulos equiláteros. Entonces, vean, por ejemplo, al lado, ¿verdad? Como es equilátero, a este lado de acá, el grande, le va a llamar L sub 1. Pero al lado del triángulo pequeño, ¿verdad? Lo voy a llamar L sub 2. ¿Ok? Entonces, el área del triángulo pequeño, ¿quién sería? Si lo escribo como la fórmula, pues sería 4 por L es L al cuadrado.
pero L al cuadrado yo no conozco quién es L, yo sé que lo llamé L sub 2, entonces sería L sub 2 al cuadrado, ¿ok? Por raíz de 3 dividido entre 4. Ahora, ¿qué pasa con el área del triángulo grande? Por ejemplo, sería entonces, como no conozco el lado y lo tengo que elevar al cuadrado, pero yo lo llamé L sub 1, entonces sería L sub 1 al cuadrado por raíz de 3 dividido entre 4, ¿ok? Entonces ven que estoy utilizando pues las únicas dos cosas que nos dice el enunciado, que son triángulos equiláteros. Entonces aquí estoy utilizando esa hipótesis y que pues el área del más pequeño es un cuarto, o también la medida del ángulo pequeño es, la medida del área del ángulo pequeño es 4 veces la medida del área del triángulo grande. Ahora, teniendo esto por acá, podríamos hacer algunas cositas para simplificar. Por ejemplo, este 4 se puede cancelar acá y me quedaría entonces L sub 2 al cuadrado raíz de 3 igual a L sub 1 al cuadrado raíz de 3 entre 4. ¿Okay? Recordemos que yo lo que quiero es ver la medida del área entre ambos triángulos. Ahora, si yo hago esto, yo puedo llegar a simplificar, para tener, por decirlo así, la medida de un lado en términos de la medida del otro lado. Quiere decir que esto lo podemos seguir simplificando un poco más. Por ejemplo, yo lo voy a hacer así. Este 4 que está por acá, lo voy a pasar a multiplicar al otro lado. Y resulta que esta raíz de 3 se pueden cancelar. Entonces resulta que esto me va a quedar 4 por L sub 2 al cuadrado igual a L sub 1 al cuadrado. Ahora, por ejemplo, yo necesito saber la medida, por ejemplo, de L sub 1 en términos de L sub 2. ¿Por qué? Porque es fácil de ver que para nosotros calcular el área que está en azul, lo que nosotros deberíamos hacer es, voy a ponerle área sub A, que es el azul, ¿verdad? Sería, aquí A sub A, área del triángulo, del área sombreada, ¿ok? Entonces, para yo averiguar el área sombreada, pongámosla mejor A sub S, disculpa, A sub S, ¿qué debería ser? Debería ser el área del triángulo grande, ¿verdad? Le restaría el área del triángulo pequeño. Y lo que me quedaría sería este borde, porque por decirlo así, al hacer yo esa diferencia, lo que estaría haciendo en el fondo es que el triángulo grandote le estoy quitando todo el triángulo pequeño. Entonces lo que me queda es el área sombreada. Entonces, si yo quiero saber eso, yo necesito saber por decirlo así, el área de G, el área de sub G y el área de sub P. Entonces, veamos que si acá de esta parte podemos simplificar un poquito más para averiguar quién es L sub 1, yo puedo sacar raíz a ambos lados. La raíz de 4 es 2 y la raíz de L sub 2 al cuadrado es L sub 2, ¿verdad? Porque se cancela el exponente. Y acá de este lado me queda L sub 1, ¿verdad? Si le sacamos raíz igual. Entonces, ahora sí, vean qué curioso. Ahora tengo la proporción de los lados, que eso es lo único que yo necesito para calcular las áreas de triángulos equiláteros. ¿Qué significa esto que está acá? Esa expresión que llegué. Significa que el lado L sub 1, veamos que L sub 1 ¿quién es? L sub 1 es el lado del triángulo grande. Entonces veamos que L sub 1 es ¿quién? Es 2 veces el lado pequeño. Es decir, L sub 1 es el doble de L sub 2. Tal vez acá en la imagen pues no nos ayuda tanto en ese sentido, pero prácticamente este lado que está acá, que estoy repintando el rojo, va a ser el doble de este otro lado que está acá. Okay, tal vez el dibujo solo es para darnos una idea, ¿verdad? No está expresado hoy tan bien, ¿verdad? Pero a esa es la conclusión que llegamos. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo voy a calcular el A sub S, ¿verdad? Yo sé
que el área del ángulo grande, ¿quién sería? Sería L sub ¿quién? L sub 1 es el ángulo grande, entonces L sub 1 al cuadrado, raíz de 3 entre 4. Y le restamos la medida del área del triángulo pequeño, que ¿quién sería? L sub 2 al cuadrado, raíz de 3 entre 4. ¿Ok? Pero, si yo quiero averiguar cuál es esa área, pues básicamente yo no puedo operar teniendo dos variables. Entonces, para eso es que yo calculé una variable en términos de otra, es decir, L sub 1 en términos de L sub 2. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Voy a sustituir, en este caso, pueden sustituir, igual aquí forma, pueden tomar L sub 2 igual a L sub 1 medios, ¿verdad? Pero yo lo que quiero es no tener tantas fracciones, entonces, bueno, al final de cuentas es exactamente lo mismo. Yo podría sustituir el L sub 2, pero bueno, yo quiero sustituir el L sub 1. Entonces, esto me quedaría como, me quedaría que en vez de poner L sub 1, pondría ¿quién? Pondría 2 veces L sub 2 al cuadrado, raíz de 3 entre 4, menos el L sub 2 al cuadrado, raíz de 3 entre 4. ¿Ok? Simplemente sustituí el L sub 1 por 2L sub 2. Entonces, ya acá tenemos dos fracciones homogéneas, ¿verdad? Una sola variable. Entonces, A sub S, que es el área sombreada, ¿verdad? Lo podemos escribir así como 4L sub 2 al cuadrado, raíz de 3, menos L sub 2 raíz de 3, ¿okay? Entre 4. Resulta que lo que tenemos acá, pues básicamente pues son monomios, son monomios semejantes, ¿ok? Es decir, nosotros podemos hacer esta resta de estos dos monomios. ¿Por qué? Porque tienen el mismo factor literal. ¿Quién es el factor literal? L sub 2 al cuadrado, L sub 2 al cuadrado. Entonces, si yo tengo 4L sub 2 al cuadrado raíz de 3 menos 1L sub 2 al cuadrado raíz de 3, es simplemente que a 4 naranjas le estoy quitando 1. ¿Ok? Y eso me daría ¿cuánto? Resulta que eso me daría que el área sombreada sería 3L sub 2 al cuadrado raíz de 3. ¿Lo ven? Porque yo tengo 4 y le estoy restando un 1, ¿verdad? Que no se pone ahí, pero sabemos que le estoy restando un L sub 2 al cuadrado raíz de 3. Entonces me van a quedar 3. Y eso lo vamos a dividir entre 4. Ahora, resulta que esto que está acá, si ustedes lo ven, podemos interpretarlo de una forma. Acá digamos que ya tendríamos que esto es lo que mide el área sombreada. Pero el área sombreada está dada, ¿verdad? O queda como la variable por ahí, el L sub 2. ¿Ok? Que el L sub 2, ¿quién sería? El L sub 2 sería la medida del triángulo, la medida del lado del triángulo pequeño. Entonces, eso no lo conocemos y quiere decir que nunca vamos a poder averiguar la medida exacta, es una proporción, ¿verdad? Porque solo sabemos que el área del más pequeño es un cuarto de la medida del área más grande. Pero, si ustedes ven esto un poco más a detalle, nosotros podemos escribir esto así, 3 por L sub 2 al cuadrado raíz de 3 entre 4. ¿Y a qué se les parece esto que está por acá? Resulta que eso que está por acá es ¿quién? Es 3 por el área. ¿El área de quién? El área del triángulo pequeño. ¿Lo ven? Porque es L sub 2 al cuadrado. ¿Lo ven? L sub 2 al cuadrado por raíz de 3 entre 4. Por raíz de 3 entre 4. Entonces, al final de cuentas, la conclusión de este ejemplo es esto que está por acá. Podemos decir también que pues esta aquí ya es el área, esta sería el área del área sombreada. Igual si hubiéramos hecho la sustitución aquí podríamos quedar con el L sub 1 también, si hubiéramos hecho la sustitución diferente. Pero también podríamos decir que el área sombreada, es una respuesta tal vez, el área sombreada es, ¿quién? Es 3 veces, ¿verdad? O el triple
triple del área del triángulo pequeño. Triángulo pequeño. ¿Ok? Entonces, esa sería más o menos la conclusión que podríamos llegar en este ejemplo. Que bueno, llegamos a varias conclusiones, ¿verdad? Que el lado del triángulo grande es el doble del lado del triángulo pequeño, ¿verdad? Que es lo que nos dice acá que tenemos en rojo. Y también pudimos concluir, bueno, que lo queríamos, que cuál era el área de la región en azul. Claramente el área no podemos dar un número exacto, pues no sabemos la medida de los lados del triángulo pequeño, pero podemos afirmar que es 3 veces el área del triángulo pequeño, o quiere decir también que el área del triángulo pequeño es 1/3 del área de la región sombreada. ¿Ok? Entonces básicamente esto es como resolveríamos un ejercicio de esta índole. Acá lo importante, ¿verdad?, del video es ver, saber interpretar qué son triángulos equiláteros, saber interpretar qué es que un triángulo sea, un área sea un cuarto a otra área, ¿verdad? Y saber que a partir de estos datos podemos averiguar para poder llegar a una conclusión, que en este caso lo que necesitamos es la proporción de los lados, pues las áreas dependen únicamente de la medida de los lados. Entonces es como decir, a partir de los datos del área averiguamos el dato o la proporción del lado, y a partir de eso pues tomamos todas las conclusiones con la diferencia entre las áreas, que es el área sombreada.